Es muy grato y muy honroso para mí el acompañar en esta mesa a dos juristas, a dos jóvenes mujeres juristas, a quienes por muchos factores y desde hace muchos años quiero y aprecio. Conozco su tarea, su desempeño en muchos cargos y en procesos de investigación y he abordado con un gran interés la obra de la que ellos son coordinadores. Yo creo que es una obra reveladora que va a decir mucho para los juristas, para los juzgadores directamente, pero no solo para los juzgadores, también para los estudiantes de derecho, los profesores, los investigadores, en fin, los actores de la justicia. Eh, Qué bueno para mí, doy gracias a mi suerte, a mi buena suerte, encontrarme con ustedes, encontrarme aquí, por el conocimiento que de ustedes tengo desde hace ya muchos años, que ahora renuevo, y por el que tengo ahora mismo como lector de su obra y como acompañante de ustedes en ese proyecto. Presento en primer término, pero las dos podrían estar en el mismo primer término, a Geraldina González de la Vega Hernández, miembro de una familia muy distinguida de ese apellido, González de la Vega. Ha hecho estudios muy destacados en planteles de instituciones superiores, tanto en México como en Europa. Ha obtenido grados muy merecidos. Ha sido autora de muchos artículos y coautora de muchas obras y es catedrática, es profesora actualmente. Además, se ha distinguido por su lucha para eliminar la discriminación. Este es un tema que nos compromete a todos, por diversas razones, como seres humanos y al mismo tiempo como ciudadanos. Ella se encuentra al frente del área, del espacio que tiene a su cargo la lucha contra la discriminación, el CONAPRED. Ha sido ratificada para otro periodo de varios años al frente de la CONAPRED. Entonces, todo ese acervo de conocimientos y experiencias se pone al servicio de los lectores de esta obra, como se puso al servicio de la elaboración de esta obra. También me permito presentar con el mismo afecto, con el mismo aprecio, a doña Isabel Montoya. Isabel Montoya también ha trabajado mucho y muy bien en el ámbito de la justicia, la Suprema Corte de Justicia y la justicia en general. Es una estudiosa del derecho, es maestra, se graduó en Ginebra, donde hizo estudios superiores y los está haciendo en México, está siendo autora de una estupenda tesis doctoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Conozco directamente esa tesis y desde luego la puedo alabar. Ya se terminará y ya la tendrán ustedes en sus manos, espero que muy pronto. Ha trabajado mucho Isabel en el estudio, en la reflexión y es también autora, y al igual que doña Geraldina, de obras valiosas, de artículos de mérito sobre los temas de su especialidad. Entonces, bienvenidas a esta mesa Muchas a la gracias, cual me doctor. hicieron el favor de invitarme también los compañeros y amigos de este canal judicial de la Suprema Corte de Justicia, de este canal que está al servicio de la justicia y por lo tanto al servicio de la nación. Así que aquí estamos tres servidores de la justicia y servidores de la nación. Espero que no necesitemos de que la justicia se ejerza en nuestro favor, no lo requiramos, pero estoy seguro que tratándose de una justicia bien administrada, siempre será bienvenida y eficaz. Voy a hacer alguna referencia muy breve, porque no soy el autor de la obra, soy el lector de la obra. Una referencia muy breve a este libro, a esta obra colectiva, que es novedosa e incitante. Su nombre es, su denominación, su título es Sentencias Feministas, reescribiendo la justicia con perspectiva de género, Proyecto México. El título es sugerente, el título es novedoso, habla de sentencias feministas, no solamente de sentencias, habla de reescribir la justicia, no solamente de escribir textos sobre la justicia en un impreso de esta calidad, habla de perspectiva de género, que es un concepto que se ha entronizado a fondo en nuestros países, México uno de ellos, desde luego digo nuestros países porque abarca ya a buena parte del mundo. La perspectiva de género me parece que ha sido una de las grandes aportaciones de muchos tribunales y la doctrina, tribunales internacionales y tribunales nacionales. Y habla también de Proyecto México, porque se trata de la primera obra
de sus características que se hace en nuestro país. Y esta es una obra que arranca seguramente un proceso de investigación y un proceso de aplicación que debe durar muchos años. Se tiene un prólogo, una introducción muy juiciosa, muy informada de una maestra distinguida también, Francisca Pou Jiménez, en el cual prólogo podrán ustedes encontrar algunas orientaciones o cuál es el destino de esta obra, el porqué de esta obra. Hay aquí un esfuerzo, amigas y amigos, de renovación y de justicia que preside todos los trabajos incluidos en este documentado texto. Son trabajos renovadores, ya lo dije, son trabajos modernizadores de conceptos antiguos acerca de la justicia. No será fácil que los asumamos de inmediato. Seguramente habrá que mirar más de una vez estos textos y aprovecharlos, asumirlos paulatinamente. No faltará quienes cuestionen y no faltará quienes aplauden de entrada porque están muy comprometidos con el tratamiento de los temas que tienen que ver con el feminismo, con el activismo de la justicia en cierto sector. Hay en esta nueva visión o versión o causa de la justicia una indudable pretensión política. Esa pretensión política preside los hilos de la justicia sin desviarlos, sin sacarlos de su lecho, sin convertirlos en hilos de injusticia. No se trata de imponer al juzgador las palabras de una ley reescrita por los investigadores, por los autores. No se trata de eso. Se trata de sugerir a los oídos y a la reflexión del juzgador una nueva manera, una distinta manera de entender los hechos que se someten a su conocimiento, de interpretar esos hechos y de dictar las sentencias a su cargo de una manera más adecuada, de una manera más puntual. Yo diría que de una manera más específica, no para ciudadanos en general, para entes abstractos, sino de acuerdo con los entes, las circunstancias y las condiciones de quien va a recibir justicia y de acuerdo con los hechos que son sometidos a los tribunales. Este es el interés, la inquietud política de esta obra. También es muy importante y es consecuente con lo que acabo de decir, que ambas coordinadoras eh, hayan puesto el acento, hayan cargado el acento sobre el acceso a la justicia. A veces hablamos de justicia y la invocamos, la convocamos, la deseamos, la celebramos o la deploramos, según, pero no siempre hablamos de lo que es el camino para llegar a ella, del acceso a la justicia, de ese difícil camino, de esa larga marcha de acceso a la justicia formal, tenerla a la mano, y material, que se ajusta a la justicia. Y esto no entraña una paradoja, que se ajusta a la justicia, que es la pretensión del justiciable. Todos nosotros somos justiciables en acto o en potencia. Y ellas tampoco comparten, hasta donde he podido advertir, la visión, la versión de la figura de la justicia, esa magistrosa figura de la justicia vendada, porque, bueno, una justicia vendada es una justicia ciega, es una justicia que no necesariamente sabe lo que hace. Tiene en la mano una balanza, ¿no? Pero no sabe cómo se mueven los platillos de la balanza. Y en la otra mano tiene una espada, pero no sabe sobre quién se debe descargar la espada. Muchos juristas se han referido a este tema, entre ellos el filósofo Gustavo Radl, diciendo que es preferible la imagen, la estampa de la justicia sin vendas, de la justicia con los ojos abiertos y luminosos, de la justicia de Crisipo que puede ver lo que está haciendo, que puede ver a los contendientes, no para preferir a uno de ellos, que sería un inicio de injusticia, sería inequidad, sería inadecuado, sino para percatarse de las condiciones del tema y de las condiciones de las personas que comparecen ante el tribunal. En fin, no quiero yo ni podría yo agotar este tema, que es un tema tan amplio, tan actual, tan necesario, y que además ustedes pueden encontrar mejor que en mis palabras en la obra que han coordinado doña Geraldina y doña Isabel. Muy recomendable, sobre todo para nuestros colegas y amigos que trabajan en la Administración de Justicia. Voy a permitirme enseguida, para no abusar más de su tiempo, porque no es el mío, es el valioso tiempo de las coordinadoras, darle la palabra a cada una de ellas
y después de que cada una de ellas diga lo que le parezca conveniente en su propio contacto con la justicia a través de este canal, pues solicitarles que tengamos un diálogo, que podamos revisar los temas abordados y, bueno, ponernos a las órdenes de la justicia a través de una reflexión compartida. Si me hace el favor, doña Geraldina González de la Vega, de asumir ese primer saque, como Claro que puede sí. decir, por favor. Por supuesto, maestro. Bueno, pues ha sido un honor escuchar sus palabras. La verdad es que creo que para Isabel y para mí es un honor estar aquí con usted y sobre todo recibiendo este comentario sobre esta obra que tantos años nos llevó. Es un trabajo que ya desde hace varios años venimos trabajando junto con varias compañeras. Es un texto que se compone por 30 autoras, más de 30 autoras, que se dedican justo a temas relacionados con la justicia, son juristas, todas ellas comprometidas precisamente, ¿no? Con esta visión, como usted decía, formal y material de la justicia, una justicia justa. Y justo, me encanta que haya usted dado esta introducción de quitarle la venda a la justicia, porque es precisamente una de las intenciones que tiene este texto, estos trabajos, que es precisamente plantear que la justicia, para ser imparcial, no necesita estar vendada, muy al contrario, necesita ver a las partes, necesita atender a los contextos en los que se ubican, necesita atender a los desequilibrios en los que se pudieran ubicar, precisamente para tener un equilibrio entre las partes y poder impartir justicia pues, de manera justa, como bien usted lo mencionaba. Entonces, la propuesta es justamente tomamos de ejemplo una serie de obras que se han venido realizando en países principalmente de derecho anglosajón. En Canadá principalmente es una propuesta a partir de juristas feministas también que proponen hacer una sombra a la Suprema Corte de ese país, reescribiendo sentencias para mostrar a las personas juzgadoras en ese momento cómo podría hacerse una justicia desde la perspectiva de género. Y una perspectiva de género entendida pues una manera de mirar a las partes, entender cómo los contextos de desigualdad en donde el patriarcado funciona para imponer roles o papeles o formas de ser o de comportarse a las personas, generan, digamos, estos contextos de desigualdad para analizar los hechos, para analizar las pruebas, para analizar el derecho y, por supuesto, para tomar una determinación justa. Entonces, a partir de esa propuesta de Canadá se realizan, digamos, se desarrollan una serie de proyectos en Estados Unidos, en Reino Unido, Nueva Zelanda, en fin, en varios países con esta propuesta de reescribir las sentencias con esta perspectiva de género para mostrar que con las herramientas jurídicas que se tenían en el momento de emitir esa sentencia, podía haberse emitido una sentencia justa que tomara en consideración estas desventajas y estos sistemas de opresión que colocan a las personas en situaciones de desigualdad y de inequidad. Entonces, pues nos dimos a la tarea justo de buscar los temas, buscar a las personas, por supuesto, que tuvieran el interés en participar en este proyecto. Y bueno, pues la idea del proyecto, la idea central es tomar una sentencia existente, pues, una sentencia real, reescribirla con las herramientas de ese momento, y esto es un punto muy, muy importante, porque si la sentencia fue dictada, voy a inventar un año, en el 2002, no se podían utilizar las herramientas del 2022, sino teníamos que utilizar las herramientas del 2002 para poder reescribirla utilizando la herramienta de perspectiva de género que ya ha desarrollado nuestra Suprema Corte y por supuesto la Corte Interamericana, teniendo pues evidentemente ya criterios muy firmes y obligatorios además para las personas juzgadoras. Esa es una parte de la reescritura. Y la segunda parte, digamos, de abordaje de este tema era hacer un comentario crítico sobre la sentencia original y la sentencia reescrita, pues para dar estos elementos y estas herramientas para quien encuentre en este texto justo una herramienta útil para desarrollar su trabajo o para entender cualquier tema, pues tenga las dos perspectivas y el por qué, ¿no? Entonces, pues esa es precisamente la propuesta, es una propuesta tal y como lo dice la doctora Pou en su prólogo, es una herramienta de política prefigurativa de tipo jurídico que lo que propone es hacer un cambio, digamos, proponer un cambio de corte jurídico, pero también político, porque es una propuesta precisamente para eliminar estas barreras
que encuentran las mujeres, pero no solamente las mujeres. Sabemos que cuando hablamos de discriminación, pues las personas estamos cruzadas por sistemas de privilegio y de opresión que tienen que ser tomados en consideración para garantizar el acceso a la justicia. Muchas gracias, doña Geraldina, por esta muy ilustrativa visión que usted tiene acerca de su propio libro y la forma en que este se hizo. No pude decir al principio, pero quiero decir ahora, después de haber escuchado lo que aquí se ha manifestado, que la gratitud y el reconocimiento que debemos no es solamente a las coordinadoras, que por supuesto les debemos esa gratitud y ese reconocimiento, sino a los participantes. Claro. Aquí hay un conjunto de numerosas sentencias y de resoluciones que no son estrictamente sentencias judiciales, pero que tienen ese valor decisorio de litigios, de contiendas, ¿verdad? A cargo de esta treintena de autores, mujeres en su mayoría, por Sí. cierto, mujeres en su mayoría, gente que trabaja en la justicia, gente que estudia temas de justicia, y bueno, todos ellos merecen desde luego el mayor reconocimiento, porque son los coautores Así de es. de esta obra. También se ha referido, doña Geraldina, al arranque, vamos a ponerlo así, anglosajón el tema, del tratamiento del tema. Y esto es muy interesante, porque estamos acostumbrados, por lo menos muchas personas de mi generación o de mi formación y de este continente y de otros, el europeo clásico, tradicional, el continental, a mirar con ojos diferentes. Ahora muchas de las cosas se miran ya desde hace un buen rato con ojos de los países anglosajones, de la cultura anglosajona. Aquí se habló de Canadá, se habló de Estados Unidos, se habló de Inglaterra, no se habló de otros países, no los voy a mencionar, se habló de ellos preferentemente. Es un estudio de sentencias, que es lo que se acostumbra en el sistema anglosajón y se está acostumbrando en el sistema universal de formación de juristas. Y también quiero destacar, pero no quiero asumir tampoco el tema, que no se ha tratado en modo alguno de alterar hechos, de Así falsificar es. hechos, Así porque es. entonces sería literatura. Sería literatura que puede ser muy amena, pero no sería de lo que se trata, ¿no? Sería literatura. No, se trata de conservar la identidad de esos hechos, pero de mirarlos con una perspectiva diferente, con unos anteojos distintos de aquellos que se tuvieron sobre la nariz del redactor de la sentencia en el momento que redactó la sentencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y paso enseguida la palabra a Isabel Montoya para que continúe la explicación sobre la obra. Por favor, Isabel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo pues el nacimiento de esta obra. Como bien lo dijo mi amiga y colega Geraldina, pues fue un trabajo muy grato de pues de varios años. Coordinar pues a 30 personas para hacer una obra, pues es una tarea de momentos muy ardua porque cada una tiene sus actividades, se hacen los espacios para poder escribir y dar a luz estos textos. Em, Usted ha comprendido muy bien las ideas principales de la intención de presentar un libro como este. Primeramente resaltar esta parte de que sí, este es un análisis de sentencias. Lo que se trata es estudiar un caso en concreto, ¿no? Y entonces la propuesta es una propuesta también de corte metodológico, de corte de cómo estudiar el derecho, ¿no? Que también se puede estudiar como comúnmente es en México a través de el estudio de los códigos, el estudio de las leyes, pero también a través del estudio del desmenuzamiento de una sentencia, que sí efectivamente eso es muy de corte anglosajón. Allá pues en Estados Unidos o en Canadá o en los países que mencionó Geraldina, pues así principalmente se estudia el derecho. Pero entonces en ese sentido es una propuesta metodológica diferente de ver los casos en concreto y particularmente ver a las personas. Es decir, que las personas sean vistas en los hechos, los contextos bajo los cuales ocurrieron los hechos. Entonces, la idea de estudiar una sentencia en una dupla, pues nos aseguró pues esta especie de doble revisión de la sentencia,
Por un lado, fue una persona que quiso redactar la sentencia, es decir, ponerse en los zapatos del juez o la jueza que había realizado la sentencia original, y por otro lado, otra persona eligió pues hacer el artículo de corte académico y hacer la crítica a la sentencia original o la sentencia reescrita. Pero entonces es un solo documento, que es la sentencia o la resolución, y por un lado la jueza que reescribe y la académica que hace el comentario crítico, el comentario de orden académico. Y fue muy interesante porque cuando comenzamos a platicar con las posibles autoras, pues todo comenzó de forma hasta cierto punto informal, muchas somos amigas, nos conocemos de muchos años, y entonces les decíamos, a ver, pero ¿qué se te antoja? ¿Quién quiere ser jueza y quién quiere ser académica? Y entonces hubo cosas muy interesantes porque las académicas nos decían, ay, pues a mí o sea, me gustaría redactarlo, o sea, redactar la sentencia, ¿no? O sea, como un poco ponerme en los zapatos del juez o la jueza y también entender los posibles desafíos a los que se pueden enfrentar al momento de aplicar la perspectiva de género en una sentencia. Y otras juezas nos decían, no, yo la verdad es que ya he escrito muchas sentencias, quiero hacer algo más de orden académico. Entonces eso fue una experiencia interesante para nosotras y para ellas también. Algo muy importante es lo que usted menciona, ¿no? Que este libro está basado en resoluciones reales, en resoluciones que recibieron personas en diferentes materias del ámbito familiar, materia civil, materia laboral. Hay una sentencia sobre pues sí, sobre el aborto y un laudo laboral y también una orden de protección. Y eso también es importante porque no solamente nos dedicamos a reescribir sentencias, sino una resolución, una orden de protección que de conformidad con nuestro ámbito legal, pues son instrumentos específicos para proteger a las mujeres de la violencia. Entonces nos pareció también muy interesante reescribir con perspectiva de género una orden de protección que en principio, pues al estar dirigida a proteger a una mujer en contra de algún tipo de violencia, en el caso de la orden de protección reescrita, pues era violencia física y violencia psicológica por parte de la pareja de la víctima. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿por qué incluso necesitar integrar la perspectiva de género a las órdenes de protección cuando son instrumentos que de entrada deberían de tener esta perspectiva por estar centrados en la protección de las mujeres en contra de la violencia? Entonces, decidimos metodológicamente no solamente cerrarnos a sentencias, sino también otro tipo de resoluciones que tienen que ver con la vida de las mujeres o la vida de grupos que están en situación de desventaja histórica. Entonces, eso por un lado, las materias son diversas, el tipo de resoluciones fueron diversas, la temporalidad bajo la cual elegimos las sentencias no fue algo definitorio tampoco, más bien nosotros nos fuimos a elegir sentencias que veíamos que realmente no habían aplicado la perspectiva de género. Y también elegimos sentencias de diversos fueros, es decir, sentencias de primera instancia, de ámbitos locales, sentencias de ámbito federal o, como comenté, una orden de protección, o incluso estudiamos también una contradicción de tesis, pues que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto también fue muy interesante porque logramos ver que a pesar de los avances, pues la perspectiva de género todavía tendría que ser aplicada e integrada pues en los diversos ámbitos de la justicia, en las diversas instancias que tenemos en nuestro país y en las diversas materias que tenemos en nuestro país. Entonces este también fue un ejercicio enriquecedor
Comenzamos más o menos, la sentencia más antigua me parece que es como de 2005 o 2006 y las más nuevas son de 2015 o 2016. Y en ese sentido, pues la importancia de la metodología, de esta metodología nueva que plantea también nuevas formas de integrar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional y pues en otros quehaceres como en el caso de la orden de protección. Muchas gracias por esta estupenda explicación que nos ayuda a entender mejor el sentido de la obra, por qué se hizo y hacia dónde se dirige. Entiendo que por razones técnicas debemos hacer un pequeño corte muy breve, que lamento, me gustaría aprovechar todo el tiempo, pero hay razones técnicas que nos obligan al corte y en unos segundos más o en unos minutos más nos reincorporamos. Yo me quisiera incorporar también a este conjunto de comentarios, profundizando, pero ustedes serán quienes lo hagan, sobre algunos de los conceptos que aquí hemos manejado. Vamos a continuar esta deliberación amistosa entre colegas sobre esta obra tan valiosa de sentencias feministas que ustedes ya han comentado en su intervención anterior y yo he tratado de agregar algo a ese comentario más que nada para provocar la reflexión y las intervenciones de ustedes. Me voy a ir en un orden distinto al de la vez anterior. Por razones de equidad, digamos, voy a preguntarle primero a Isabel Montoya algunas cuestiones para que ella me haga el gran favor nos haga el gran favor de desarrollarlas. Queda entendido que no se trata de alterar hechos, de falsificar hechos, porque eso ya dijimos sería literatura, eso sería construir una novela a propósito de determinado factor. No, no es escribir, pero sí de comprenderlos de una manera más puntual, más profunda, más segura, más cierta y en ese sentido más veraz, más constructiva. Bueno, se trata de eso. Eh, Ojalá que ella nos quiera abundar, se refirió al método y el método para hacer esos artículos aludió, doña Isabel, a una dupla. A mí me parece que hay tres personajes, no solamente una dupla, que serían dos. Claramente y a la luz, porque ahí están sus nombres, ahí están sus firmas, está quien reescribe la sentencia y está quien hace el análisis crítico de esa reescritura de sentencia, que es el tercer participante. Lo que no está muy claro es el primer participante. Claro, uno lo deduce, por supuesto, ¿verdad? No es que no exista, pero para esta metodología está un poco en la sombra. Él no va a poder opinar, a no ser que se haga una segunda edición, que sea una edición espejo, ¿verdad? Para que todos se miren a sí mismos y miren a los otros. Bueno, entonces eso querría que, si le parece bien a Isabel, nos hiciera a favor de comentarla junto con cualquier otra cosa que se le ocurra. Sí, claro. Pues sí, realmente viéndolo desde afuera, pues podríamos hablar de una triada, ¿no? De una sentencia dictada y pues finalmente, pues sí reconocer que las sentencias o las resoluciones, pues son la voz de las y los jueces. Creo que ahí yo diferiría con usted en el sentido de que sí estamos escuchando al juez o la jueza que escribió esa primer resolución o esa sentencia primera, ¿no? La que existe, la que fue emitida por un tribunal local de nuestro país o un tribunal federal. En ese sentido, esta también es la importancia de este trabajo, que la voz de quien juzga comience a tomar en cuenta otros aspectos como los hechos, la perspectiva de género, a quién va dirigida esa justicia, las necesidades de esa víctima o de esa mujer que está solicitando una pensión alimenticia o de esa mujer que fue violentada y que acudió al sistema penal para su reparación, para que le hagan justicia, o de una mujer que perpetró un delito y que también lo pudo haber cometido bajo un sistema de opresión o una violencia familiar sistemática. Entonces, la voz del juez o de la
jueza pues es su propia sentencia. En ese sentido, es muy importante también dejar muy en claro que la metodología efectivamente nos prohibió hacer variaciones en la sentencia original. Es decir, lo que nosotras hicimos fue tomar esa sentencia original, analizarla desde la perspectiva de género y con los mismos hechos, con el mismo acervo probatorio, con la misma temporalidad, es decir, si la sentencia se había emitido, por decir un ejemplo, 10 de agosto de 2010, bueno, nosotros lo que hicimos fue, ¿cuál era el estado del arte, por así decirlo, jurídico en aquel momento? ¿Qué leyes teníamos? ¿Cuál era el código que se le aplicó a esa persona? Por ejemplo, en materia penal, que yo reescribí una en materia penal. Bueno, pues se aplica, o sea, yo tuve que trabajar con el tipo penal que estaba vigente en ese momento, no con el tipo penal de 2022 o de 2021, no, con el que se le aplicó en ese momento al caso en concreto. Entonces hicimos un estudio, sí, un estudio del arte jurídico, qué sentencias, qué leyes, qué sentencias de la Corte Interamericana. No hicimos una retrotracción del derecho, porque eso hubiera sido tramposo e injusto también pues para quien juzga, ¿no? ¿Cómo podíamos exigirle a quien juzgue que en 2010 juzgue con una herramienta que llegó hasta 2015, hasta 2016? Pues eso no fue la idea, sino más bien con lo que había en ese momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues entonces juzgar con ese material jurídico, doctrina también evidentemente, y lo único que varió fue la perspectiva bajo la cual se dictó la sentencia, que sí, pues es una perspectiva feminista, es un llamado a quien juzga, y creo que también queda muy bien con este programa, a, a tener pues sí, una justicia abierta, ¿no? Es decir, a ver en su totalidad los hechos del caso, a la víctima, y encontrar mediante estas herramientas que tenemos, la perspectiva de género, una solución más justa para el caso concreto. Entonces, el ejercicio es muy interesante porque es, por un lado, la sentencia original, ¿no? Y por otro lado es, ¿qué hubiera pasado? Responder la pregunta, ¿qué hubiera pasado si quien juzga hubiera visto el contexto de desigualdad, el contexto de discriminación, el, el estereotipo de género, la violencia presente en el caso, y lo hubiera juzgado, visto desde esa perspectiva, para encontrar una solución diferente, pero sobre todo una solución que respete los derechos humanos de quien estaba también en ese caso? O sea, el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia, el derecho al acceso a la justicia en pie de igualdad, y el derecho a la no discriminación, por mencionar algunos. Entonces, esa es una idea muy, muy importante. Digamos, fue la columna vertebral de cómo planteamos el ejercicio en este libro. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Muchas gracias. Yo deseaba escuchar esta respuesta porque quiero insistir en que no se trata de dar al gato por liebre, no se trata de falsificar hechos, no se trata de admirar los hechos con otros ojos, decir, bueno, el buen juez soy yo y voy a cambiar lo que pasó, y voy a cambiar el orden jurídico, voy a cambiarlo todo. Bueno, porque eso, insisto, eso nos lleva a los términos de la literatura. Sin embargo, muchos de los temas, pues a la hora de reescribirlos, implican una valoración histórica. Inclusive muchos de los grandes dramas en la historia de la humanidad, Romeo y Julieta, por decir uno de ellos, pues se han reescrito, se han remirado sin modificar los hechos, pero ha habido una cierta mutación, ¿sí? Una cierta mutación. Y es muy interesante que uno se pregunte, bueno, ¿cómo lo hubiera yo escrito en ese tiempo, en esas circunstancias y con esas normas? No estoy modificando el mundo fáctico ni el normativo, pero lo estoy revisitando, lo estoy remirando para ver cómo lo hubiera hecho. Tal vez me equivoco, tal vez lo hago peor o lo hago mejor, no lo sé. Y el tercero, que es una especie de juez del conjunto, tiene que hacer el análisis crítico final, ¿verdad? Y decir, bueno, qué es lo que le parece
que se ha hecho bien, lo que le parece que se ha hecho inadecuadamente o adecuadamente. Entonces, creo que aquí hay un tema a considerar por los lectores para acabar de entenderlo. No, no es fácil. No es fácil porque no estamos ante una visión tradicional de la sentencia, del orden jurídico. Estamos ante una visión novedosa, nueva, distinta, diferente, pero no injusta, sino simplemente diferente o distinta. Bueno, gracias, Isabel. Paso a explicarle a doña Geraldina, nos haga el favor de tener su propia participación en este bloque. Y yo la invitaría a que nos comente un poco más sobre el tema de la perspectiva de género. Debo decirle, doña Geraldine, doña Geraldina, debo decirle que para personas de mi antigüedad, que ya es considerable en este mundo y particularmente en el mundo del derecho, hablar de justicia con perspectiva de género es hablar de algo no familiar, de algo distinto, diverso. Claro que nos hemos ido acostumbrado, pues hemos ido viviendo y hemos ido adquiriendo nuevos conocimientos y ahora ya es familiar para todos la perspectiva de género, pero no es un concepto antiguo, tradicional, completo, en fin. Me gustaría mucho conocer algunas ideas adicionales sobre perspectiva de género. Cuando tuve el honor de participar como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, los casos que se nos planteaban en los primeros años o en las primeras décadas no incluían, no siempre incluían, quiero ser cuidadoso, no siempre incluían la expresión o el concepto perspectiva de género. Fue hasta un caso llamado Castro Castro, de un penal peruano, y después el caso de Ciudad Juárez, en que la Corte Interamericana asumió la perspectiva de género y cuidó de que al asumirla no cayera en el naufragio de la justicia, ¿verdad? Perspectiva de género. Entonces, una explicación adicional de esto, Sí. a lo que estamos empezando a acostumbrarnos, nos vendría muy bien, pero hay algo más, doña Geraldina, pronuncio el nombre de las dos maneras porque de las dos maneras he escuchado, entonces por eso digo doña Geraldina o Geraldina, que para mí, claro, resulta más familiar Geraldina, inclusive por razones amistosas. Bueno, no solamente está en este libro la visión, la mirada de género, perspectiva de género. ¿Qué es eso en el fondo? Que se mire algo con unos ojos distintos, con una penetración diferente. Pero aquí se tocan otras cosas, Sí. en algunos de los temas, no en la mayoría, pero en algunos de los temas. Se toca la remirada, la nueva visita a los hechos, pero que no tiene que ver solamente o necesariamente con género, que vuelve a ser el tema hombres-mujeres. Lo digo así muy someramente. Sí. Pero de pronto hay algo distinto que hay que especificar con más puntualidad, con más penetración. Niños, desvalidos, enfermos, indígenas, en fin, toda esa cantidad de vulnerables que ahora conocemos bajo esa denominación y que también los casos se presentan ante la justicia y deben ser mirados no con perspectiva de género, porque el tema no tiene que ver necesaria y solamente con perspectiva de género, sino con perspectiva de infancia. Podemos decir pro mujer en algunos casos, pero también pro niño, Claro. también pro indígena, Sí. también pro migrante, Sí, también pro afrodescendiente, etcétera. Así Bueno, sobre esto quizá quisiera ilustrar Claro un que poco. sí. No, me parece muy importante el apunto que hace, maestro, porque justo, bueno, primero decir que de pronto nos encontramos con esta cuestión de que aún todavía se puede pensar que la perspectiva de género pueda ser una herramienta que sirve para favorecer a las mujeres y ciertamente no es este el objetivo de la herramienta. La herramienta lo que busca justamente es emparejar un suelo, digamos, que ha estado disparejo durante siglos, que debido a estos sistemas de opresión y de privilegio en donde nos colocamos las personas, en el caso de la perspectiva de género, las mujeres, pero como usted apunta precisamente, todas las personas que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria o grupos en situación de discriminación, pues que se han estado colocando y que requieren de una acción afirmativa, de una medida positiva de parte de las personas juzgadoras precisamente para nivelar el piso que está disparejo. Entonces, primero ese apunte, ¿no? Entonces, tenemos un piso disparejo, entonces a través de esta perspectiva tomamos en consideración ese contexto
de desigualdad, esas brechas, digamos, que históricamente han impedido a las personas el acceso a derechos, a oportunidades, a bienes, a servicios, y se empareja para, a partir de ahí, impartir justicia. Entonces, esta es la mirada de la perspectiva de género. La perspectiva de género ciertamente tampoco es un capricho que se ha desarrollado de pronto por algún juzgador o juzgadora progresista, digamos, que quiere imponer una visión, sino que se desprende de obligaciones internacionales, ¿no? México es parte ya desde hace muchas décadas de la Convención sobre la Erradicación de la Discriminación hacia las Mujeres, conocida como la CEDAW, en donde claramente se establece la obligación del Estado mexicano de eliminar los estereotipos de género y eliminar estos roles que se imponen a las mujeres y a los hombres a partir de estos sistemas sexistas. Entonces, desde esa perspectiva también es que la Corte Interamericana ha desarrollado ya un corpus juris de los derechos de las mujeres a partir de la perspectiva de género, aplicando la convención que toca a nuestra parte continental, digamos, al sistema interamericano, que es la Convención Belém do Pará, ¿no? de derechos de las mujeres, y a partir de eso ha venido desarrollando con los casos que usted ya ha mencionado, Castro Castro, Campo Algodonero, etcétera. Ya hay un corpus bastante robusto en este sentido, y pues que retoma también la Corte Mexicana en estas tesis ya obligatorias también de jurisprudencia que nos dicen que para acercarse a la justicia las personas juzgadoras tienen que adoptar esta mirada. Y esta mirada que se propone desde la Suprema Corte en 6 pasos, que resumiré en hechos, pruebas, normas y lenguaje incluyente. Y una perspectiva de derechos humanos que justamente hace, digamos, como una especie de cuña para analizar cuando tengamos casos en donde no solamente haya mujeres y hombres también, maestro, porque pues también la perspectiva de género justo al proponer esta eliminación de roles y de estereotipos basados en este sistema sexista de reparto, de papeles, de modalidades, de formas de ser, pues también impone a los hombres ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, digamos. Tenemos una sentencia muy importante de la Corte Mexicana relacionada, por ejemplo, con el derecho a guarderías de los hombres trabajadores, que es analizada a partir de esta herramienta de la perspectiva de género. Y que decía yo hace un momento, uno de los pasos es justamente esta especie como de cuña que nos dice, bueno, perspectiva de género, pero además interés superior de la infancia, pero además una perspectiva que tome en cuenta el modelo social de la discapacidad, pero además una perspectiva que tome en cuenta la existencia y la subsistencia de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes o afromexicanas, que tome en consideración todos estos contextos de opresión en el que se pueden colocar las personas. Y justo también este libro, si bien la idea es partir de la perspectiva de género, pues evidentemente muchos de los casos se cruzan estas realidades, ¿no? Entonces tenemos, justo ahorita mientras conversaban, buscaba yo los ejemplos, digamos, porque son varias las sentencias para mencionarlos concretamente, ¿no? Tenemos muy destacadamente con esta perspectiva interseccional, digamos, tomando esta multidimensionalidad de las personas, la sentencia de un caso de discapacidad, de un anuncio en donde una oferta laboral dice que no se buscan o no se aceptarían personas con discapacidad. Y entonces una mujer con discapacidad presenta una demanda por daño moral en contra de este anuncio, por decir que la está excluyendo de manera previa para acceder a este empleo. Y en este análisis no solamente se reescribe la sentencia con esta perspectiva de género y además esta perspectiva de modelo social de discapacidad y esta perspectiva de no discriminación, que es bien importante, y también ponerlo acá sobre la mesa el tema de cómo la eficacia horizontal de los derechos humanos también permea, digamos, en algunas de estas decisiones y en esta particularmente, por ser una sentencia de un daño moral en contra de un particular por discriminar a una mujer con discapacidad en este espacio. Entonces, esta visión interseccional también se encuentra, digamos, plasmada en varias de las sentencias, otra que tiene que ver con trabajadoras del hogar, también esta cuestión relacionada con ya sea el origen, por ejemplo, indígena de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado, como sabemos en nuestro país,
o pues por supuesto contextos de pobreza o de marginación. Tenemos también una sentencia que lastimosamente obtuvo un reconocimiento por ser mala, la de la mala madre, que es una mujer extranjera que le es arrebatada la custodia de su hijo porque no es una buena madre mexicana. Entonces, pues aquí también traemos este prejuicio asociado, digamos, a determinadas cuestiones de extranjería, en fin. Entonces, o sea, la propuesta aquí es no solamente la perspectiva de género, sino como dicta justamente la herramienta, digamos, desde la jurisprudencia y desde los criterios desarrollados por la Suprema Corte de nuestro país y la Corte Interamericana, por supuesto, esta cuña que nos permite entender que las personas ciertamente no somos unidimensionales y los casos no solamente hay una persona involucrada, digamos, en esos contextos, ¿no? Hay hijos, hay hijas, hay empleadores, empleadoras, hay vaya, un cúmulo de personas que conviven dentro de estos hechos que se están presentando a consideración de las personas juzgadoras, que tiene que tomar en consideración para emitir una sentencia que no les coloque nuevamente en situaciones de desventaja o de opresión. Entonces, esa es una perspectiva. Y yo quisiera también comentar algo que me parece muy importante, maestro, que, bueno, pues el libro afortunadamente, bueno, pues pudo ver la luz gracias a que fuimos apoyadas también por el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, que justamente pues nos apoyó en la publicación y bueno, pues afortunadamente no solamente tenemos los ejemplares publicados, sino que además el libro puede ser consultado en línea, tanto en la página, en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto también en la biblioteca de la Corte Interamericana. Creo que es importante mencionar esos dos temas, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por estas adiciones y por este acto de justicia en relación con uno de los editores. Voy a Así es. referirme primero Sí. a uno de los editores, Rogelio Flores, Rogelio el Flores, presidente o así es. director de este Instituto de Estudios Constitucionales. Es un organismo de investigación y de difusión de cultura jurídica muy importante, que ha cobrado presencia y prestigio en los últimos años. Así es. Ustedes le deben haber visto la luz, este libro. Yo también le debo que otras obras hayan visto la luz y o algunas de ellas hayan sido en mi propio beneficio, como tú sabes. Sí. Realmente yo quisiera desde aquí saludar con particular afecto y Así respeto es. profesional y aprecio profesional a don Rogelio Flores, Sí, que ha hecho una labor espléndida al frente del instituto en muchos órdenes, todos vinculados con el derecho, y que ha podido proyectar los estudios jurídicos mexicanos más allá de nuestras fronteras. Entonces, qué bueno que haya participado. Desde que abrí el Así es. libro me di cuenta que ahí estaba la presencia de, como coeditor, Así como es. coimpulsor del Instituto de Estudios Constitucionales. Bueno, también querría mencionar que merced a esta nueva visión, a esta revisión de las distintas perspectivas, nosotros hemos ido mejorando nuestra administración de justicia, o lo pretendemos por lo menos. El desarrollo de las justicias nacionales en muchos países, anglosajones o europeos de región continental, y el desarrollo de la aplicación del derecho a nivel internacional o supranacional, en tribunales supranacionales, y muy especialmente yo me referiría aquí a la Corte Interamericana, ha sido realmente benéfico y ha inducido inclusive a tribunales nacionales a esta revisita de la jurisprudencia. Hace algunos años en México se emprendió una valiosa tarea que ojalá siga desarrollándose y ojalá se desarrolle mucho más allá. Del mismo modo que se emitieron, no en México, las famosas 100 reglas de Brasilia, y luego en Chile se emitió el protocolo para el acceso a la justicia, personas que tienen, digamos, vulnerabilidad. En México la Suprema Corte inició la aparición de ciertos protocolos para la mejor justicia y se refirió en esa emisión de nuevos protocolos también a los mismos grupos humanos, no para alterar la justicia, no para desequilibrarla, sino para hacer lo que se acaba de llamar, con una expresión muy gráfica y muy usual, piso parejo. Es decir, para que todos podamos aspirar a una justicia igual y no a una justicia discriminatoria y excluyente. Entonces, bueno, aquí se ha reflejado y en el libro se refleja la voluntad de que el mundo se vea como es, como queremos que sea para mejorarlo y no como algunos suponen que pudiera ser.
Con esto yo concluyo mi propia participación dándoles a ustedes las gracias más cumplidas por su presencia. Lo hago en nombre del canal porque el canal me lo ha autorizado y a nombre propio además. Y les invito a que cada uno de ustedes durante el siguiente minuto hagan su propia conclusión y su propio cierre de este programa. Por favor, Geraldine. Muchas gracias, maestro. Pues también para nosotras creo que es un espacio importantísimo justo conversar con usted y en este espacio, ¿no? Justicia TV, justo que es lo que buscamos, ¿no? A través de esta herramienta, acercar a las personas juzgadoras, pero no solamente a ellas, sino en general a cualquier persona interesada en temas relacionados con la justicia, con la no discriminación, con una mirada novedosa del derecho, porque creemos que el derecho no es una herramienta para conservar, es una herramienta que nos permite formar o moldear un mundo mejor, acorde justamente pues con nuestros anhelos sociales, que me parece que deben ser un trato digno para todas las personas. Entonces esperamos que esta herramienta pues justo sea eso, una mirada novedosa, una mirada que rete de pronto a quien lo está leyendo, de pensar de maneras diferentes la justicia, de pensar de maneras diferentes los derechos, los contextos, las historias, y pues que sirva para cambiar y para hacer una justicia justa, como usted decía. Muchas gracias, doña Geraldina. Doña Isabel, ¿quieres hacer el Sí. cierre, por favor? Pues muchas gracias. Estoy fascinada de haber compartido este espacio con ustedes. Yo lo último que quisiera señalar es justamente yo vería esta aportación como un eslabón más en una cadena de pasos que se han dado en nuestro país para mejorar la justicia. Usted mencionó los protocolos que han sido importantísimos desde la Suprema Corte, no solamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino todos los demás, las tesis, los precedentes, evidentemente las sentencias de la Corte Interamericana, pero de momentos sentía que subsistía la necesidad de, sí, pero con todo eso, ¿cómo le hago? Entonces, este libro nos da ejemplos de cómo se podría utilizar todas esas herramientas jurídicas que ya mencioné. Entonces, la valía, digamos, metodológica de este libro es lo que yo quisiera resaltar y pues agradecer muchísimo a ustedes y al Canal Judicial por recibirnos. Muchas gracias y muchas gracias por la respuesta contenida aquí a esa gran pregunta de cómo le hago. Ahora ya vamos a saber mejor, todavía no plenamente, pero Claro. mejor cómo lo podemos hacer. Y cada día más y mejor. Porque en efecto el derecho no es para contener el desarrollo del ser humano o de la sociedad, sino para acompañarlo, para promoverlo inclusive y para culminarlo. Yo culmino mi intervención dándole las gracias más cumplidas al canal que nos permitió esta convivencia, esta concertación de voluntades y este esfuerzo de explicación. A ustedes, mil gracias. A los colaboradores en los artículos, otras mil gracias, que no son las mismas de ustedes, y al canal de la Suprema Corte de Justicia por su enorme esfuerzo, por su enérgico esfuerzo inteligente para poner los conceptos de la justicia al alcance de la nación mexicana. No solamente la justicia, transmitiendo lo que resuelven los tribunales, sino los conceptos, las deliberaciones de la justicia, la vida y milagros pues, de la justicia al alcance del pueblo mexicano a través de las instancias técnicas de este canal. Muchas gracias.